Durante 2 semanas y 2.300 kilómetros probamos este Jeep Avenger, elegido coche del año en 2023. Este vídeo es un poco largo, por ello cuenta con un índice. Utilízalo para avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. A continuación encontrarás prestaciones y habitabilidad, eficiencia de carga en corriente alterna, diferentes pruebas de uso interurbano y un viaje de ida y vuelta Madrid-Marbella, más de 1.200 kilómetros. Y por supuesto os compartiré mi opinión. Recogemos el nuevo Jeep Avenger con batería de 54 kWh y vemos que tiene aquí un parcial de 1.081 kilómetros con un consumo de 16,1 kWh a los 100. Y aquí otro parcial de 556 kilómetros con un consumo de 17,3 kWh a los 100. Fijaros que al 97% nos marca 368 kilómetros de autonomía estimada. Nuestro primer recorrido desde Villaverde hasta Torrejón de Ardoz han sido 33 kilómetros y un consumo de 13,8 kWh a los 100 kilómetros. Que no está nada mal teniendo en cuenta que hemos venido con el aire acondicionado puesto a 21 grados y no ha parado de llover en todo el trayecto. El Jeep Avenger fue elegido coche del año en Europa en 2023. Yo no voy a entrar en si es merecido el título o no, esto es opinión de cada uno. Este vehículo comparte plataforma con sus hermanos del grupo Stellantis, algunos de ellos ya los hemos probado, como es el caso del DS3 o del Peugeot E2008. Por tanto, todos comparten prestaciones, un motor de 156 caballos y una batería de 54 kWh brutos. Unos 51 kWh útiles. Esto les permite en general alcanzar una autonomía de 400 km WLTP en ciclo mixto. En el caso de este Jeep Avenger que estamos probando se conforma con 396 km WLTP según ficha técnica. Y si hablamos de prestaciones de carga, en AC alcanza 11 kW de potencia y en DC hasta 100 kW, siendo capaz de pasar del 10 al 80% en unos teóricos 26 minutos. Esto lo verificaremos en repetidas ocasiones en nuestro viaje de Madrid a Marbella, así que no os lo perdáis. Por sus contenidas dimensiones estamos ante un compacto. Mide 2048 milímetros de largo, 1776 milímetros de ancho, 1528 milímetros de alto. Tiene una altura libre al suelo de 20 centímetros y la distancia entre ejes es de 2562 milímetros. Su peso, 1595 kilos. Al montarte los mandos de este Jeep Avenger percibes dos cosas. Por un lado, un interior un tanto tosco, en el que abundan los plásticos duros. Pero por otro lado, es muy confortable y acogedor. Todo está en el lugar correcto donde lo esperas y necesitas. Los asientos son cómodos y te sentirás a gusto, aunque realices largos desplazamientos, como el viaje que hicimos de más de 600 kilómetros. En resumen, el espacio es más que correcto. De hecho, personalmente me ha gustado más que el interior del DS3, del Opel Mokka E e incluso del Peugeot E2008. Tras el volante tenemos una pantalla de 10,25 pulgadas, que muestra el estado de la batería, autonomía estimada, consumos y potencia del motor. Además es personalizable la información mostrada en el centro de la pantalla. Si nos vamos a la consola central, tenemos otra pantalla de 10,1 pulgadas, cuyo sistema software es similar al de otros vehículos del grupo Stellantis. La parte positiva que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto a través de cable y Wi-Fi. La parte negativa que la información y configuración de carga adolece de las mismas carencias que el resto. Tras esta pantalla tenemos debajo los controles de la climatización, el selector de marchas con una botonera al estilo del Fiat 500e y tras este un hueco portaobjetos con dos conectores USB, uno de ellos destinado al Apple CarPlay y Android Auto. Y a continuación el freno de mano eléctrico y el selector de modos de conducción. Este Jeep Avenger cuenta con diferentes modos de conducción. Aparte de los habituales Eco, Normal y Sport de los eléctricos de Stellantis, tenemos los modos Barro, Arena y Nieve. Lo que se hace es adaptar el par motor de cada una de las ruedas motrices delanteras al terreno seleccionado. Otro aspecto que me gustaría destacar de este vehículo es la cantidad de guanteras y huecos portaobjetos disponibles, o como diría yo, guardamierdas. Me encanta. Me parece súper curioso el sonido del intermitente de este Jeep Avenger. Suena a base para empezar una canción. Y ojo, que el sonido del maletero al cerrarse tampoco se queda atrás. Y el del cinturón cuando no lo tienes puesto tampoco. Ahora mismo el asiento del conductor está configurado para mí, que mide 1,78, y fijaros el hueco que queda en las plazas traseras. Además, no doy con la cabeza en el techo. Diría que tiene unas dimensiones y espacio interior muy buenos y adecuados para desplazar hasta 4 adultos que midan 1,80 de forma muy cómoda. Hay un pequeño túnel central, pero no es intrusivo. Aquí además encontraremos un conector USB. La capacidad del maletero es de 355 litros, un tamaño un poco pequeño, pero entra dentro de los valores normales para su segmento. También contamos con un doble fondo que nos permite guardar todos los cables de carga, y si abatimos los asientos traseros, el suelo queda totalmente plano, permitiendo aprovechar al máximo su espacio.
A continuación comprobamos las pérdidas de energía existentes en cada recarga en corriente alterna con el Jeep Avenger. Para ello utilizamos la información proporcionada por mi Wallbox y la comparamos con la capacidad de la batería útil. Realizamos una primera recarga del 83 al 100% configurando la recarga a 12 amperios y gastamos 10,40 kWh. La segunda recarga se completa del 48 al 87%. Es una carga programada y configurada a 12 amperios. Consumimos 22,65 kWh. La tercera recarga es del 57 al 100% y usamos 25,05 kWh para llenar la batería. Y la cuarta y última recarga es del 20% al 100% y empleamos 46,8 kWh. Como veis, los valores de pérdidas de estas recargas andan muy parecidos, a excepción de la primera recarga que posiblemente hayamos cometido algún tipo de error. Pero podemos concluir que en general las pérdidas estarán en torno al 14%. A continuación realizamos diferentes pruebas de uso interurbano. En general son pruebas que bien podrían coincidir con el uso normal diario de cualquier ciudadano. Estas pruebas te ayudarán a conocer la autonomía y coste que tendrá el uso de este coche en tu día a día, pero también te permitirán saber si es necesario o no cargar el coche cada día. Primer día con el Jeep Avenger y en total hemos conducido 129 kilómetros con un consumo de 15,1 kWh a los 100. Han sido trayectos interurbanos entre diferentes municipios de Madrid: Villaverde, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Coslada y Madrid. Pues sí, conducimos 129 kilómetros durante nuestra primera jornada con este Jeep Avenger y el consumo medio que obtenemos nos permitiría disfrutar de una autonomía de 338 kilómetros, con un coste medio de 1,46 euros a los 100 kilómetros. Salimos desde Torrejón de Ardoz con un 96% de batería y vamos a hacer un recorrido hasta Madrid, trayecto interurbano. Y llegamos a Madrid, estamos por la calle O'Donnell y en total hemos conducido 26 kilómetros, consumo medio 16,1 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 88% de batería. De nuevo aprovechamos las ventajas de tener un vehículo con etiqueta cero emisiones por ser 100% eléctrico para poder aparcar en la zona SER en Madrid. Salimos de Madrid y volvemos para Torrejón de Ardoz. Nos queda un 88% de batería. Llegamos a Torrejón de Ardoz, en total 55 kilómetros, consumo medio 13,2 kWh a los 100 kilómetros. En esta prueba las limitaciones de velocidad y tráfico permitieron obtener un consumo muy bajo. Esto nos da una autonomía de 386 kilómetros, una cifra muy próxima a la homologada en ciclo mixto y con un coste de 1,28 euros a los 100 kilómetros. Hoy realizamos un trayecto interurbano entre los municipios de Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Madrid. Salimos con un 86% de batería. Llegamos a Alcalá de Henares. En total 10 kilómetros, consumo medio 12,5 kWh a los 100. Llegamos a Madrid, en total 50 kilómetros recorridos, consumo medio 16,5 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 69% de batería. Hemos circulado con la calefacción puesta a 21 grados y la temperatura exterior es de 13. Y llegamos a Alcalá de Henares, llevamos 83 kilómetros conducidos, consumo 14,2 kWh a los 100 kilómetros. En este tramo hemos circulado sin la calefacción puesta, puesto que la temperatura exterior es de 17 grados. Y llegamos a Torrejón de Ardoz tras conducir 104 kilómetros, consumo medio 13,9 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 57% de batería. La autonomía media sería de 367 kilómetros y el coste de 1,35 euros a los 100 kilómetros. Realizamos un recorrido entre Torrejón de Ardoz y Madrid, ida y vuelta, con este nuevo Jeep Avenger. Tenemos un 56% de batería, 210 kilómetros de autonomía estimada. Llegamos a Madrid, en total 25 kilómetros, consumo medio 15,9 kWh a los 100, nos sobra un 48% de batería. Llegamos a Torrejón de Ardoz, en total 50 kilómetros, consumo 13,7 kWh a los 100, nos sobra un 42% de batería y hemos circulado sin la calefacción puesta, puesto que la temperatura exterior es de 11 grados. La autonomía media sería de 372 kilómetros y el coste de 1,33 euros a los 100 kilómetros. Hemos conducido 64 kilómetros de trayectos por carreteras secundarias en la Comunidad de Madrid entre Torrejón de Ardoz y Nuevo Baztán y el consumo medio ha sido de 13 kWh a los 100 kilómetros. La autonomía media sería de 392 kilómetros y el coste de 1,26 euros a los 100 kilómetros. Y ahora salimos desde Torrejón de Ardoz hacia Madrid con un 69% de batería.
Vamos hasta la calle Goya y de allí volveremos hasta Torrejón de Ardoz. Ahora mismo el tráfico pues nos dice que tenemos un poquito de atasco, tanto en la salida de Torrejón como la entrada de Madrid. Llegamos a Torrejón de Ardoz, 48 kilómetros en este trayecto desde Torrejón hasta Madrid, ida y vuelta, y el consumo medio ha sido de 12,2 kWh a los 100. La velocidad ha sido bastante baja porque el tráfico era muy elevado. La autonomía media sería de 418 kilómetros y el coste de 1,18 euros a los 100 kilómetros. Hoy es 24 de enero de 2024. Vamos a realizar la típica prueba que hemos realizado en otras ocasiones de comprobar el consumo que tiene un coche a velocidades de 100, 110 y 120 km/h. La pega que en otras ocasiones era fin de semana cuando realizamos la prueba, ya había menos tráfico. Hoy es miércoles, son las 5 de la tarde y no tengo claro que vayamos a encontrar el tráfico fluido que nos permita circular siempre al máximo de la vía. Reseteamos nuestro parcial, fijaros que llevamos ya un total de 808 kilómetros con un consumo de 15 kWh a los 100. El trayecto que vamos a completar es entre Torrejón de Ardoz y Guadalajara. Vamos a hacer un recorrido, como otras ocasiones, de unos 60 kilómetros entre ida y vuelta. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 87%. Como veis, bastante tráfico. De hecho, ahora ha empezado a haber bastante ya atasco de estar parados totalmente en la autovía, así que no merece la pena hacer las pruebas de 110 y 100 km/h porque no van a salir datos útiles. Estas son las cosas de estar viviendo en Madrid y que tienes que tener cuidado cuando haces las pruebas y dónde las haces, porque al final pues puede pasar esto, que haya un atasco y te fastidie toda la prueba y al final van a salir datos demasiado buenos porque un coche eléctrico en atasco va a gastar muy poco. Y llegamos de vuelta a Torrejón de Ardoz, en total 60 kilómetros, consumo medio 15,9 kWh a los 100 y nos sobra un 69% de batería. Así que nada, tocará repetir la prueba y bueno, yo esto lo quería un poco de orientación porque mañana voy a hacer un viaje desde Torrejón de Ardoz hasta Marbella para ver a mi padre. Un viaje de 630 kilómetros aproximadamente entre ida y volveré 2 días después, otros 630 de vuelta. Así que, bueno, a ver qué tal con este coche. En principio, por mi experiencia, creo que voy a hacer la prueba a 120 km/h o 110, 120. Y haciendo 3 paradas de carga no debería tener problema, yo creo. Salimos de Torrejón de Ardoz con este Jeep Avenger y nos vamos de viaje a Marbella. Tenemos por delante más de 600 kilómetros. La autonomía que nos marca el coche ahora mismo es de 394 kilómetros al 100%. Tenemos una temperatura exterior de 4 grados en Torrejón, en Marbella de unos 15. Fijaros que tenemos un parcial de 956 kilómetros con un consumo de 14,9 kWh a los 100 kilómetros. A pesar de estar en enero, el consumo medio de este Jeep Avenger es bastante bajo en el uso diario. Este coche homologa 395 kilómetros WLTP en ciclo mixto, pero es que nosotros no hacemos un uso mixto. Estamos de viaje y vamos a circular en autovía al máximo de la vía siempre que sea posible, y esto implica un consumo más elevado. Para calcular la ruta he utilizado a BT Route Planner y su recomendación para llegar antes es hacer 3 paradas de carga cortas. Pero por los resultados veremos que si hubiésemos circulado un poco más despacio, posiblemente a 110 km/h, este viaje se habría completado con una única parada de carga de unos 40 o 45 minutos. ¿Habría merecido la pena? Pues no lo sé, habrá que probarlo otra vez. Llegamos a la estación de Sander, en Venta del Tizón, muy cerquita de Manzanares. Y llevamos en total 183 kilómetros, consumo medio 20,4 kWh a los 100 kilómetros. Nos sobra un 28% de batería. Este punto es de 100 kilovatios y el máximo soportado por este Jeep Avenger es de 100 kilovatios, así que cargaremos al máximo. Para iniciar la recarga pasamos el llavero RFID, pero no nos hace caso a la primera, tampoco a la segunda. No pasa nada. Finalmente iniciamos la recarga desde la aplicación móvil a la primera. Aquí vamos a realizar una recarga relativamente rápida, hasta el 55-60% deberíamos tener más que suficiente, porque vamos a completar ahora mismo unos 120 kilómetros hasta el Supercharger de Tesla en Guarromán. En Guarromán cargaremos y de allí nos iremos hasta el Supercharger de Tesla en Granada. Y de Granada continuaremos viaje ya hasta nuestro destino. La temperatura exterior ahora mismo es de 3 grados. El comportamiento del vehículo en viajes es estupendo. El único problema, pues que a velocidad de 120 km/h el consumo se eleva sobre los 20 kWh a los 100 kilómetros,
lo que nos deja una autonomía más o menos real de unos 250. Han pasado 13 minutos, estamos cargados al 55%, ya tenemos autonomía suficiente como para continuar nuestro viaje. Hemos cargado el 28 al 57% en 13 minutos, con un coste de 8,33 euros. Fijaros en la curva de carga, ni siquiera hemos llegado a alcanzar el máximo soportado por el vehículo de 100 kilovatios, pero la curva es bastante buena, ya que se mantiene muy estable y no baja de los 60 kilovatios. Esta es una de las cosas que más me gustan de la plataforma CMP de Stellantis, y es que sus vehículos eléctricos cargan bastante rápido hasta el 80%. Arrancamos. Tenemos 216 kilómetros de autonomía estimada, 57% de batería. Continuamos viaje. Nuestra siguiente parada a 117 kilómetros. Llegamos al Supercharger de Tesla en Guarromán. Vamos a realizar recarga aquí. En total, 299 kilómetros, consumo medio 20,2 kWh a los 100. Nos sobra un 9% de batería. La temperatura exterior ha subido a 12 grados, aunque seguimos con la calefacción puesta. No solo la calefacción, también el asiento. Vamos a apagarlo ya. Ahí. Aquí vamos a realizar una recarga hasta el 80%, así que comprobaremos cuánto tiempo se tarda en esta recarga. Por favor, señores de Stellantis, pongan más información sobre la recarga dentro del coche, porque es que ahora mismo no tengo ni idea del porcentaje de carga que hay. Tengo que estar abriendo y cerrando la puerta constantemente para enterarme del porcentaje que tengo. ¿De verdad? ¿En serio? Ni siquiera veo la potencia de carga, no veo nada. Es que no tiene sentido esto. Carga detenida, recogemos cable, cerramos puerto. Hemos cargado hasta el 78% en 30 minutos, continuamos nuestro viaje. Siguiente parada, Granada. Llegamos al Supercharger de Granada. Llevamos en total 449 kilómetros, consumo 20 kWh a los 100, nos sobra un 20% de batería y la temperatura exterior es de 16 grados. Iniciamos recarga en Granada, aquí cargaremos hasta el 80%. El cambio de tiempo ha sido brutal. A un lado de Espeñaperros teníamos temperaturas de 3 grados y pasado de Espeñaperros unos 12 grados aproximadamente, hemos llegado a tener hasta 20, ahora mismo 17. Por tanto, la calefacción la hemos puesto a demanda. Si la necesitábamos, la poníamos y si no, pues no la poníamos. Esto ha significado que durante, pues eso, hasta Espeñaperros hemos puesto la calefacción porque si no se empañaba el cristal. Y fijaros detrás mío un Tesla Model S que lleva caravana. Y ojo, que la matrícula es de Lituania. Llevamos justo 30 minutos, detenemos la recarga y continuamos viaje. Hemos cargado hasta el 79%, 312 kilómetros de autonomía estimada. Por delante nos queda 1 hora 51 minutos y 164 kilómetros. Y llegamos a Marbella, en concreto San Pedro de Alcántara. En total hemos conducido 611 kilómetros, consumo medio 18,2 kWh a los 100 y nos sobra un 37% de batería. Temperatura exterior 22 grados. Si analizamos este viaje por tramos, vemos como en el primero es donde obtuvimos un consumo más elevado. Recuerda que circulamos siempre a la velocidad máxima de la vía. Si ponía 120 íbamos a 120, pero si ponía 80 íbamos a 80. Esto lo especifico porque en esta ruta, tanto a la salida de Madrid como en la provincia de Málaga, hay bastantes tramos limitados a 80 km/h. Por otro lado, si sumamos los porcentajes de batería, vemos como desde Torrejón hasta Guarromán gastamos un 120% de batería, es decir, una carga completa y un 20% más. Y desde Guarromán hasta San Pedro, un 100% de batería, es decir, una carga completa. Esto ratifica lo que ya pensaba. Este mismo viaje a velocidad de 110 km/h se podría completar con una única parada a mitad de camino de unos 40 o 45 minutos en la que carguemos hasta el 90%. En resumen, en este viaje estamos al volante un tiempo similar al que habríamos tardado con un coche de combustión, eso sí, añadiendo 1 hora y 11 minutos de tiempos de carga. No es un tiempo excesivamente mayor a un viaje con un coche de combustión si estás acostumbrado a parar cada 200 o 300 kilómetros, la recomendación de la DGT. Y si hablamos del coste del viaje, hemos de recordar que llegamos a destino con un 37% de batería, lo que nos permitiría conducir unos 100 kilómetros más. Esto hace que en este viaje obtengamos una autonomía de unos 280 kilómetros y un coste de 7,17 euros a los 100 kilómetros, que es un coste similar a un coche de combustión, con la ventaja de que en el día a día te moverás con un coste medio de 1 o 1,5 euros a los 100 kilómetros. Y no solo hemos llegado a San Pedro de Alcántara, sino que además hemos estado dando una vuelta de unos 30 kilómetros entre Marbella y San Pedro de Alcántara y fijaros que todavía nos queda un 29% de batería. Más que suficiente y una energía más que de sobra como para movernos al llegar a destino.
Y de ayer a hoy hemos cargado este Jeep Avenger hasta el 99%, 392 kilómetros de autonomía estimada. En esta jornada daremos una vuelta desde Marbella hasta la Sierra de las Nieves, subiendo por Ojén, donde realizamos nuestra primera parada. La intención es subir hasta el Cerezal para realizar una ruta de senderismo, y después de comer en Ojén subiremos al Mirador del Juanar, una ubicación con una altitud de 978 metros. Como veis, esta ruta tiene parte de carretera, pero también de camino. Y finalmente terminamos la jornada dando una vuelta por la playa de Marbella. Y en la jornada de hoy hemos conducido 75 kilómetros y hemos gastado un 20% de batería. Consumo medio 13,6 kWh a los 100 kilómetros. En esta jornada hemos conducido 75 kilómetros con un consumo medio de 13,6 kWh a los 100 kilómetros. Hemos gastado un 20% de batería para realizar esos 75 kilómetros. La autonomía media real bajo este contexto sería de 375 kilómetros. Y fijaros tanto en el desnivel positivo como negativo de esta ruta, más de 900 metros. Y el coste medio obtenido ha sido de 1,32 euros a los 100 kilómetros. Comenzamos nuestro viaje de vuelta desde San Pedro de Alcántara, que pertenece al término municipal de Marbella, hasta Madrid, en concreto Torrejón de Ardoz. Un viaje de casi 620 kilómetros que completamos con este nuevo Jeep Avenger elegido coche del año en 2023. Salimos con la batería al 100%. Este viaje de vuelta va a ser similar al de ida. Realizaremos 3 paradas de carga cortas, con la intención de llegar cuanto antes a nuestro destino. Ya sabéis que debido a la curva de carga de un coche eléctrico, en ocasiones puede compensar más hacer varias paradas de carga cortas en lugar de 1 o 2 largas. Llegamos al Supercharger de Granada, vamos a cargar aquí, carga rápida y nos vamos para Guarromán. En total hemos conducido 162 kilómetros, nos sobra un 39% de batería y el consumo medio es de 19,8 kWh a los 100. Hemos tenido que poner la calefacción porque ha bajado la temperatura de los 16 grados que teníamos, 18 grados que teníamos al salir, hasta los 7 grados, ahora tenemos 9. Iniciamos recarga en el Supercharger de Tesla en Granada, punto de 150 kilovatios. En esta ruta hay muchos cargadores, nosotros hemos elegido este cargador de Tesla porque es de los más económicos y no nos tenemos que desviar. Hay otras alternativas un poco más adelante, pero no me terminaban de convencer porque eran un poquito más caros. De hecho he visto un cargador de Eranovum en Atarfe, que está pues justo pegado casi a la autovía. Y este cargador es de 120 kilovatios y el precio es 0,39 euros el kilovatio hora, lo cual está muy bien. Pero está en un Consum, centro comercial, y hoy domingo es muy posible que esté cerrado, así que lo he descartado por eso. Hasta Guarromán tenemos 155 kilómetros, así que con cargar aquí hasta el 60-70% yo creo que tendríamos que tener más que suficiente. No podemos olvidar el desnivel de esta ruta, así que es conveniente cargar un poquito más por lo que pueda pasar. Para planificar este viaje lo que he hecho ha sido coger el BT Route Planner, ver dónde me decía de parar, luego he cogido diferentes aplicaciones como Electromaps, la de Thunder, Wenea, Iberdrola, Endesa, etc. y ver qué alternativas de carga tenía. Esto es como hace 20 años cuando me saqué el carnet, que cuando viajabas tenías que planificar la ruta porque no tenías navegador GPS. Bueno, pues es un poco más o menos lo mismo. Yo suelo mirar más o menos los cargadores que hay en ruta, me miro 1, 2, 3 alternativas y ahí es donde voy directo a parar a cargar. Bueno, ya han pasado 15 minutos, vamos a detener la recarga. En esta recarga hemos pasado del 39 al 67% en 15 minutos, con un coste de 7,65 euros. Hemos consumido 15 kilovatios hora. Arrancamos. Y tenemos un 67% de batería, 256 kilómetros. Llegamos al Supercharger de Guarromán y en total llevamos conducidos 316 kilómetros, consumo medio 19,3 kWh a los 100 y nos sobra un 8% de batería. Iniciamos recarga en el Supercharger de Tesla en Guarromán, un punto de 150 kilovatios. La mayoría de supercargadores de Tesla están abiertos a otras marcas, pero no todos. Para asegurarte de cuál está abierto y cuál no, debes consultar la aplicación de Tesla. Otro dato que debes tener en cuenta: los supercargadores V2 comparten potencia. La potencia se comparte con el puesto contiguo, mientras que los V3, los que alcanzan los 250 kilovatios, y los V4, que también son de 250 kilovatios, no comparten potencia. Este gato que escuchamos parece que se ha afincado a este supercargador. La primera vez que le vi fue el verano del año pasado. Finalmente cargamos del 8% al 60% de batería en 19 minutos, con un coste de 14,79 euros. En total consumimos 29 kilovatios hora.
Hemos cargado hasta el 60%. Continuamos viaje, siguiente parada a 117 kilómetros en Manzanares. Temperatura exterior 25 grados. Llegamos al cargador de Thunder en Venta del Tizón. En total 431 kilómetros, consumo medio 19,5 kWh a los 100 y nos sobra un 13% de batería. Y en este cargador de Thunder sí que nos ha tocado esperar y compartir potencia con la otra persona que está cargando. Afortunadamente, como veis, es un Kia Niro y eso significa que carga bastante lento y eso nos permite cargar casi al máximo de lo soportado por este vehículo, así que no debería retrasarnos en exceso. Ahora esto sí que me sorprende, que esté cargando a 65 kilovatios al 60%. En Tesla estaba cargando este porcentaje ¿a cuánto? ¿A un 85 kilovatios? Hasta casa tenemos 188 kilómetros. Ya Better Route Planner nos estimaba que teníamos que cargar aquí hasta el 87% aproximadamente. Que no te engañen, cada vez hay más cargadores y viajar con este tipo de coches, aunque sean para uso urbano, interurbano o, como digo, pequeños recorridos, 200-300 kilómetros, es más que suficiente porque tienes cargadores cada 2x3. Si vas a realizar un viaje más o menos corto, no supone ningún problema. Y si es un viaje un poco más largo, como el que hemos hecho hoy, de más de 600 kilómetros, pues bueno, te lo planificas un poco y tampoco debería ser un gran problema. Sobre este Jeep Avenger os puedo contar que es un vehículo pequeño, de dimensiones muy contenidas, como podría ser un Opel Corsa, y la verdad que eso lo hace ideal para cualquier tipo de entorno, porque interiormente tiene unas dimensiones que más o menos 4 adultos pueden viajar más o menos cómodos. El maletero es un poco reducido, pero bueno, correcto para su segmento, y lo que más nos ha gustado son los bajos consumos que tiene en uso urbano, interurbano, por carretera. Como digo, hasta los 100 km/h hace consumos muy buenos. Por encima de esos 100 km/h la cosa cambia bastante. Y otra cosa que nos ha gustado mucho es la altura libre en suelo, de unos 20 centímetros. Esto nos ha permitido desplazarnos por cualquier tipo de camino sin ningún problema. Eso sí, hay que tener en cuenta que es tracción delantera, solo tiene tracción en el eje delantero. Eso sí, este vehículo tiene diferentes modos de conducción: modo barro, modo nieve, modo arena, y te permite adaptar el par motor de las ruedas motrices delanteras, como digo, para ese tipo de terreno, de tal forma que da mayor par o menor par a cada una de las ruedas según lo necesite. No es un vehículo perfecto, pero tiene muchas cosas que me encantan. Me encanta el diseño, me encanta las dimensiones que tiene, me encanta esa altura libre al suelo que te permite meter por cualquier tipo de camino, y me encanta también esos consumos que tiene. La única pega que le encuentro, el consumo en autovía, que se ve bastante resentido, y por otro lado no me gusta nada, pero nada, la gestión que tiene sobre la información de carga. Que no puedas limitar la carga hasta el 80 o el 90%, que no puedas ver información de carga mientras el coche está cargando, solo dura la información en la pantalla durante unos segundos. Aunque es cierto que estos aspectos pasan en todos los vehículos de esta misma plataforma, CMP, del grupo Stellantis, así que todos adolecen de las mismas carencias. Como se puede observar en la curva de carga, durante los primeros 15 minutos la potencia fue muy irregular, entre los 50 y 70 kilovatios. Pasado ese tiempo volví a quedarme solo en el punto y ya no compartía potencia. Por eso vemos cómo alcanzamos casi los 90 kilovatios al 50% de batería. Finalmente empleamos 45 minutos para pasar del 13 al 87%. Esta misma recarga en condiciones ideales debería haber durado unos 10 o 15 minutos menos. El coste fue de 17,41 euros. Hemos cargado hasta el 87%, 346 kilómetros de autonomía estimada. Hasta nuestro destino tenemos 188. Y llegamos a Torrejón de Ardoz tras conducir 618 kilómetros, consumo medio 19,2 kWh a los 100. Nos sobra un 20% de batería. Temperatura exterior 18 grados y hemos venido con la calefacción y el aire puestos a demanda, en función de las necesidades. Y mirad qué interesante, cada vez que apagas el coche, te salta la información del último tramo conducido. A continuación os muestro este viaje desglosado y detallado por tramos. Espero con ello evitar las típicas críticas que de vez en cuando aparecen con respecto a cuánto tiempo has tardado, cuánto te has gastado en recargas, a qué velocidad has conducido y un largo etcétera de datos que siempre doy, pero que parece que a la gente les cuesta buscarlo, leerlo, o quizás es que no se vea en el vídeo completo. Completamos todo el viaje conduciendo al máximo de la vía. No obstante, en el primer tramo entre San Pedro y Granada hay bastantes limitaciones de 80 y 100 km/h. Esto provocó una velocidad media más baja, y menos mal porque existe un gran desnivel desde la costa hasta Granada. Como vemos, las recargas fueron adecuadas en tiempo, cargamos lo justo, sobrándonos un pequeño margen que nos salvase ante un imprevisto. Aunque en la última recarga podíamos haber estado menos tiempo, ya que nos sobra un 20% de batería a nuestra llegada a Torrejón. Y es que esta tercera recarga es la que nos demoró en tiempo, tanto por la incidencia de tener que compartir potencia, como por cargar más de lo necesario. En este viaje conducimos 618 kilómetros, para los que empleamos 5 horas y 52 minutos conduciendo,
y 1 hora y 19 minutos en recargas. El tiempo de conducción fue similar al empleado por cualquier vehículo que circule al máximo permitido y no realice ninguna parada. Por tanto, esa hora y 19 minutos no me parece un tiempo excesivo para un viaje tan largo en el que la mayoría de mortales seguro que realizan 1 o 2 paradas al menos. El consumo fue de 19,2 kWh a los 100 km, lo que da una autonomía de 265 km, y el coste total incluyendo la recarga en casa fue de 44,8 euros, es decir, un coste medio de 6,67 euros a los 100 km. Tanto a comportamiento dinámico como prestaciones no ponemos ninguna pega. La verdad es que se puede viajar muy bien con este vehículo. La única limitación, como ya hemos comprobado, esa potencia de carga, esa autonomía y ese elevado consumo que tiene a velocidad de 120 km/h. Pero a pesar de ello se puede viajar, tal y como hemos comprobado. Y nos toca devolver este Jeep Avenger con el que hemos conducido un total de 2.328 km con un consumo medio de 16,8 kWh a los 100 km. Este consumo nos da una autonomía media de 304 km, que no está nada mal teniendo en cuenta que la mayor parte de esos kilómetros se han completado en autovía. Recuerda que hemos hecho un viaje de más de 1.200 km. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, darle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo. El próximo será sobre el Opel Mokka versión 2022. Y recordad chicos, viajar en vehículo eléctrico es posible. ¡A conducir kilómetros eléctricos!